Pesach, octavo día, Yom HaShemini, nos llega hablándonos de la responsabilidad nuestra ante Hashem con relación a nuestros diezmos. Y empieza con uno de los 3 diezmos que habla las Escrituras. Tal vez algunos le ven difícil diezmar un diezmo, y la Torah habla de 3 diezmos. Y empieza aquí por un diezmo, que es el diezmo que nosotros debemos reservar durante el año para comerlo delante de Hashem en nuestra peregrinación a Jerusalén. Es muy importante, y yo quiero tratar de ser leal a esta porción. Por ejemplo, Yeshua en el capítulo 5 de Mateo, él dejó claro que él no vino a abrogar, a anular, a abolir ni siquiera el más pequeño de todos los 613 mitzvot o mandamientos que hay en la Torah. Él inclusive, no me es molesto repetir lo que dijo Yeshua y lo que él ha dicho varias veces, ni siquiera el más mínimo mandamiento. Valga la oportunidad, y para no dejarla pasar, no la tengo todos los sábados, referirme a que los mandamientos de Hashem, ellos no son todos del mismo porte. Algunos piensan así, no, todos los mandamientos son iguales. No, porque alguien se le acercó a Yeshua y le dijo así, maestro, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Me perdonen los que hablan portugués, más grande en portugués es completamente errado, no se habla esto, pero en español está correcto. Maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y Yeshua tuvo la oportunidad de decir así, todos son iguales, pero no dijo así. Dijo, ¿cuál era el más grande? Y dijo, ¿cuál era el que seguía del más grande? Y lo más impresionante, sin mermar ninguna importancia para el Shabbat, Yeshua no mencionó ni el Shabbat, ni ningún otro mandamiento, sino amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tus fuerzas, tu alma. Y el segundo que sigue de esto es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, ya ve que los mandamientos no son exactamente iguales, no tienen el mismo peso, ¿no? Obedecer a Hashem, pues, es obediencia, ya sea que infringimos un mandamiento pequeño o infringimos un mandamiento grande, somos desobedientes, igual de desobedientes. Pero no es lo mismo las consecuencias de la desobediencia de uno o de otro mandamiento. Por ejemplo, el que se robó $1, robó. Pero las consecuencias no serán las mismas que si hubiera robado $1.000.000, ¿no? Las consecuencias van a ser diferentes. Por ejemplo, entre adulterar y pensar en su mente en el adulterio, es adulterio, pero las consecuencias no son las mismas. Bueno, entonces los mandamientos son diferentes y Yeshua dijo, ni siquiera el más pequeño, es decir, que hay el más grande, el que sigue, y existe uno que de los 613 es el más pequeño. Vean, ni siquiera Yeshua tuvo oportunidad de decir que el diezmo era uno de los más grandes o el segundo, o era el más pequeño, no dijo esto. Simplemente él dijo que no he venido ni siquiera a anular o dar por ultrapasado, por antiguo o viejo o inoperante
el más pequeño. Y el más pequeño de todos los mandamientos es aquel, ustedes ya saben de memoria, que uno va caminando por un camino y encuentra el nido, un nido de ave y una ave madre sobre polluelos o huevos. Y está prohibido en la Torá tomar la madre ave. Solo tiene derecho de tomar los huevos o los polluelos, pero la madre no. Y eso tiene que ver con la vulnerabilidad de la que la madre está tomada durante aquel periodo que está incubando o cuidando polluelos. Tiene derecho de comer y tomar la madre, pero cuando pase ese periodo, cuando ella ya sea avispada como todas las aves, entonces tú vas a cazar y veas si intenta y se puede conseguir. Pero no puede tomar. Ese es el más pequeño. Entonces, Yeshua definitivamente no vino a anular ninguno. Y como el diezmos, o los diezmos, los 3 diezmos, son 3 mandamientos que están entre el más grande y el más pequeño, entonces nosotros no debemos tratar de anularlo. Hay quienes dicen que estos mandamientos están relacionados solamente con la cosecha del trigo, cebada, que las 7 frutas que había en Israel, que hay todavía, o con la creación de ganado. Pero así no es si nosotros, y tratan de decir que eso no es para ese tiempo, eso fue para aquel tiempo. Bueno, sin embargo, nosotros debemos aprender, inclusive de la celebración de Pesaj, que la celebración de Pesaj, nosotros hemos celebrado Pesaj. Hemos tenido un lindo servicio y un lindo seder de Pesaj, una cena de Pesaj, pero no la hemos hecho exactamente como manda la Torá. La hemos hecho como nosotros hemos podido hacer. No como exactamente, estrictamente como dice la Torá. ¿Por qué? Porque en la Torá dice que tenía que celebrar Pesaj con carnero, un cordero sacrificado en el templo, asado allá sobre el altar y traído para comer en la mesa. Pero hay un mandamiento que hay que celebrar Pesaj perpetuamente. Pero no tenemos templo y no tenemos el altar donde sacrificar y donde asar el cordero y traer de aquel cordero para nuestra casa para la cena de Pesaj. No tenemos esto. Entonces, pero tampoco tenemos el derecho de decir, ay, no voy a celebrar Pesaj porque no hay Beit HaMikdash. Y no hay Kohanim, sacerdotes, celebrando allá para darme sacrificando un cordero. No hay, entonces no puedo celebrar Pesaj. No, nosotros celebramos como podemos. Porque no solo cordero se pide en la cena de Pesaj, se pide que comamos pan sin levadura, que comamos hierbas amargas. No, huevo no nos pide, es una tradición. Entonces nos pide que comamos estas 2 cosas y nos pide que contemos para nuestros hijos, la generación siguiente, cómo fue la salida. Todo eso es parte de la celebración de Pesaj. Por eso tenemos una Agadá para ayudarnos a contar la historia. Una de las sesiones de la Agadá es el Magid, que quiere decir lo que vamos a decir, cómo fue la salida de Egipto. Entonces nosotros celebramos Pesaj, pues hasta dónde podemos hacerlo, ¿no? Entonces esa mitzvah tampoco podemos excluirnos de la obligación de ella. Tenemos que cumplirla dentro de las posibilidades que tengamos, ¿no? Entonces yo no crío ganado, que alguien no cría ganado, pero sale de mañana, va a un almacén, trabaja y regresa por la tarde, o sale de mañana, va a una fábrica, o alguien es chofer y sale de viaje y vuelve, eso es su trabajo. Otro es de poner la carga dentro de esos carros.
Bueno, todos tenemos variedades, otros trabajan en el campo también. Pero hay que ver cómo podemos hacerlo. No hay Kohanim, pero hay líderes del pueblo de Israel que están trabajando a tiempo, a full time para la obra de Hashem. Entonces, Rab Shaul habló de esto cuando todavía había templo, sin referirse a los Kohanim, sino refiriéndose a los líderes de la Keilah, de la comunidad, de la sinagoga, cuando dijo, no podrás bozar al buey que trilla. Es una de las prohibiciones que hay en la Torá. Y él se estaba refiriendo, él dice, interpretando este versículo, dice, ¿acaso Hashem estaba preocupado solamente con los bueyes que están trillando? No era con los que están trabajando a tiempo para servir a la congregación. Entonces no ponga bozal en la boca de ellos, déjalos comer de lo que la gente contribuye. Entonces, así que esa excusa es pobre, es avara, es una excusa sin sentido, querer decir que hoy no tuviéramos que diezmar. Entonces, pero en Números, capítulo 18, versículo 21, se habla del primer diezmo, que es el diezmo que le debemos a Hashem. Gané 100, separo 10 para entregarle a Hashem. Y eso no es una ofrenda, eso es un diezmo. Es decir, esto es una cantidad de dinero que Hashem ha establecido para que yo dé, ¿no? Entonces, todos los gastos de ese templo, incluyendo los cargos de luz y otras cosas, incluyendo el rabino también, y los demás que sirven la obra. Bueno, todos estos cargos van a ser tomados de los diezmos que cada uno de nosotros traemos para entregar a Hashem. Este es el primer diezmo, el diezmo que entregamos en el alfolí. Pero en Devarim, Deuteronomio, capítulo 14, del 22 al 27, Hashem habla del segundo diezmo, y es el diezmo para la peregrinación, el mismo que nosotros estamos leyendo hoy en la Torá. O sea, cada uno de nosotros debiéramos tener una cuenta en el banco, una cuenta Save, para ir depositando otro 10. Gané 100, 10 yo pongo allí, 10 pongo en el Save. ¿Y por qué, hermano? Porque estos 10 van juntando, y una vez por año yo puedo ir a Jerusalén, cumplir una mitzvah que es la mitzvah de peregrinar a Jerusalén, de ir a la ciudad santa. Los musulmanes van a Meca, los chinos no sé dónde van, a lo mejor a la Conchinchina, pero los judíos nos vamos a Jerusalén. Inclusive valga de paso la oportunidad, porque en octubre, Bezrat Hashem, nosotros no solo vamos a Jerusalén, nosotros nos vamos a un viaje de estudio en todo Israel, de norte a sur y centro. Vamos a estar en un bus muy confortable, con inclusive internet y aire acondicionado, viajando de norte a sur en varios sitios donde vamos a recibir clases de enseñanza. Y uno de los lugares que vamos está muy lejos, en el extremo sur de Israel, ¿no? Que es el tabernáculo, el Mishkan, que fue construido allí en las medidas originales que Hashem dio a Moshe, y con todos los utensilios, y vamos a recibir clase en cada uno de los lugares, el lugar de sacrificio, hasta vamos a entrar en el lugar santísimo, para saber cómo era que funcionaba todo ahí dentro. Y al fin vamos a recibir un certificado del alcalde de Jerusalén, un certificado de peregrino en Israel. Entonces, ese es uno de los diezmos que Hashem nos ha requerido. Nosotros nos encantan las filacterias del judaísmo, los caballeros especialmente.
Entonces los tzitziot nos fueron dados para que recordarnos a cada momento que lo veo o que alguien me ve y ve los tzitzit. La intención del Eterno fue recordarnos que nosotros somos hombres y mujeres comprometidos con mandamientos. No es que nos vamos al cielo si obedecemos los mandamientos y al infierno si desobedecemos. No es esto. Es que Hashem por gracia nos sacó de Egipto. Y después al día 50 nos tuvo en el monte Sinai para entregarnos la Torá. Entonces, para que nosotros jamás volvamos a ser esclavos, Él dijo, vive ese estilo de vida aquí y verá que ningún faraón se levantará para esclavizarte. Y fue cuando el pueblo de Israel dejó de vivir ese estilo de vida, la Torá, ese estilo de vida aquí, fue que vinieron los babilonios, se lo llevaron. Allá se arrepintieron y nosotros volvemos a Hashem, vamos a obedecer y vamos a vivir de nuevo el estilo de vida. Y Hashem les devolvió a la tierra de Israel y les devolvió la alegría de la libertad. Y cada vez que alguna generación dejó de vivir ese estilo de vida, se vio vulnerable, se debilitó y fue víctima de cautiverio. Entonces, la salvación Hashem nos dio gratis. Ahora, a nosotros nos corresponde vivir ese estilo de vida, vivir la obediencia a estos mandamientos, para que no volvamos a ser cautivos, no perdamos nuestra libertad. Entonces, parece ser que el pueblo del Eterno se ha olvidado que hay algunos mandamientos, hay 613 mandamientos a los que nosotros estamos comprometidos. Entonces, uno de ellos no es una cuestión de opción, si quiero, si no quiero, si puedo, si no puedo. Han habido gente en nuestras congregaciones cuyo trabajo es muy sencillo, muy humilde. Algunos que cuidan a una persona anciana, otros que limpian una casa aquí, otra casa por allá, y se han ido a Israel y se han peregrinado a Israel, han podido cumplir con esta mitzvah. Y otros simplemente porque dicen, no tengo tiempo. O sea, ese no tengo tiempo, esa respuesta se está dando a un mandamiento. Imagínense que yo dijera así, no tengo tiempo para celebrar Pesaj. No tengo tiempo para venir a la convocación. No tengo tiempo para peregrinar a Israel. Entonces, Entonces no estás libre. No. Estás esclavo de algún trabajo. Entonces peregrinar a Israel no es un programa del rabino, es un mandamiento del Eterno. Lo que el rabino hace es aprovechar que te vas a Israel y decir, no te quedas solo ahí en Jerusalén, vamos a conocer todo Israel y vamos a aprender junto con otras personas. Por ejemplo, el guía que va a estar con nosotros es un arqueólogo, un hombre que estudió en una yeshiva y muchos años y es un arqueólogo. Él tiene muchas cosas interesantes para mostrarnos de nuestra tierra, no de la tierra de los judíos, de nuestra tierra, la tierra de todo el pueblo de Israel. Entonces, es peregrinación. Se hace con 10% de lo que nosotros ganamos. ¿Le parece? ¿No? Interesante, amén. Entonces no piensa así, no, eso es para el hermano fulano, eso es para el rabino, eso es para aquel otro hermano, no. Ese es un mandamiento de 603. Así que planifica tu vida, no digas si se va o no se va, piensa, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Y si se fue una vez, no diga, yo ya me fui, no. Cada año tenía que irse. Ajá, cada año tenía que irse. ¿Y cómo me voy, hermano? ¿Usted va a pagar mi pasaje? No, es con los diezmos suyos. Pero, ¿cuál diezmo si yo pongo todo allí? No, ese es uno de los diezmos. Hay un otro diezmo que usted tiene que guardar para usted ir a Israel, según la Torá.
de Devarim 14, aquí hemos leído. Y usted llega allá, usted puede, si usted no puede llevarla, si tu diezmo fue ganado, usted no puede llevar, ¿no? Entonces usted vende, dice aquí, ¿no? Dice, si fuera demasiado largo el camino para ti, y añado yo, tienes que tomar un avión, etc. Vende lo que tú tienes y tus diezmos, vende las gallinas, las cabras, vende y allá convierte en dinero y vea lo que dice en el original de la Torá, ¿no? Te voy a leer para que, espero que no se me escandalice. Y gastarás el dinero en todo lo que tu alma desee allá, en Jerusalén. Si quieres comprar ganado para ofrecer cuando había templo, compra vacunos o vino. Compra vino o bebida embriagante, o en cualquier cosa que deseare tu alma, lo comerás allí delante de Hashem tu Elohim, te alegrarás tú y tu familia. Tenía que llevar la familia. La cosa es seria. Usted pensaba que ya está cumpliendo todo, ¿no? Ay, falta cualquier cantidad, ¿no? Ahora respeta esa bebida embriagante, ¿no? Antes del derramamiento del Ruach HaKodesh, para alegrarse en la presencia de Hashem, más de una vez, dice la Torá, tenía que tomar un poco más de copas, ¿no? Para alegrarse en la presencia de Hashem. Pero ya después que le derramó el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ahí los apóstoles dijeron así, ahora ya no hace falta beber muchas copas. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y usted se alegra igual. Bueno, eso fue una medida que tomó los apóstoles para evitar que alguien se esté embriagando ahí por gusto. Ahora, téngase de la silla porque les voy a hablar del tercer diezmo. En Deuteronomio capítulo 14, versículo del 28 al 29, en este mismo capítulo que acabamos de leer, dice, cada 3 años uno tiene que separar los diezmos. 1, 2, tercer año. En este año yo debo separar los diezmos para dar a los pobres. Y aquí dice, invitarás para comer contigo. Entonces, es una cantidad de recursos que Hashem pide que yo de 3 en 3 años comparta con los necesitados. Y Rab Shaul enseña esto, enseña el cumplimiento de esta mitzvah, diciendo así, empezando por la familia. Entonces, no ayude a un extraño antes de ayudar a tu hermano, tu primo, tu sobrino, tu mamá, tu suegra. Ay, la suegra también, rabino. Sí, ya es pariente, ¿no? La madre, la hermana. Ahí después que tú ya mojó la mano de cada uno, ahí usted ve el vecino que también moja la mano del vecino. O si no quiere darle para no mal acostumbrarle, invítelo a comer en su casa 1, 2, 3 veces. También esa opción da la Torá. ¿Se da cuenta? Ahora yo quiero dejar esto a un lado y saltar para el capítulo 15, versículo 5, que dice así, solamente si escucharás la voz de Hashem, tu Elohim, para observar, para realizar todo este mandamiento que yo te ordeno hoy. Porque Hashem, tu Elohim, te ha bendecido como le dijo. Prestarás, voy a leer desde el versículo 4. Sin embargo, para que no haya en tu interior menesteroso, ciertamente te bendecirá Hashem. Oiga bien. Para que no haya menesterosos, o sea, gente en apuros y en necesidades, en medio de tu pueblo, Hashem te bendecirá.
Entonces, ¿para qué Hashem nos bendice? No es para que nosotros solo compremos un carro nuevo, no es para que nos inventemos de comprar el yate, así se dice, ¿ya? No es para que compremos una hacienda allá en el otro estado que está más barato. Cuando Hashem nos da una bendición especial, nosotros debemos entender que Él está queriendo socorrer a alguien necesitado. ¡Qué tremendo honor nos da el Eterno! ¿No es así? Y de repente, rato menos pensado, el presidente Trump nos manda un cheque de un principio de año, ¿no? De 3, 4, 5, otros pues que tiene una tribu así más amplia, puede recibir hasta 10, ¿no? De los grandes. ¡Ay, usted, ay, qué bendición! Procura asegurarse si no es que Hashem está queriendo ayudar a alguien que está cerca suyo en apuros. Y no es que Él está pidiendo que tú les dé todo ello, pero que abra la mano. Sea un instrumento de bendición de Hashem. Gane la confianza del Eterno. Todos confían en el Eterno. Pero la cuestión es, ¿en cuántos el Eterno confía? Casi nunca nos preocupa saber en cuántos el Eterno confía, a cuántos Él confía poner gran cantidad de dinero. ¿Quiere que yo le responda esta pregunta? A aquellos que saben hacer lo que el Eterno quiere que haga, ¿no? Y el Eterno, Él trabaja más o menos así. Él da un poquito más, a ver qué va a hacer. Ahí el tipo corre luego. Ay, ve, te voy a ayudar con esto. Voy allá y doy el diezmo. Separo 10% para acá para ir a Jerusalén. Y cada 3 años me hago una fiesta con todos los necesitados que yo conozco de mi familia. De repente hay que darle un pasaje para que venga alguien y pase por aquí y usted lo atienda. De repente hay que socorrerlo, hay que mojarle la mano. Entonces allá arriba dicen así, oiga, hay que dar más, porque Él sabe trabajar con el dinero. Él no se lo come todo, Él reparte. Entonces démosle más y comienza a confiar más. El versículo dice, sin embargo, para que no haya en tu interior menesteroso, ciertamente te bendecirá Hashem en la tierra que Hashem tu Elohim te dará por heredad para poseer. Solamente, o sea, con tal que escuches la voz de Hashem tu Elohim para observar, para realizar todo este mandamiento que yo te ordeno hoy. Es decir que, si Hashem te bendice con tal que cuides de cumplir. Si nosotros no cumplimos, entonces nosotros mismos mermamos el canal de bendición que está abierto para nosotros. Que Hashem nos bendiga. Amén.